Apocalipsis 2:10 nos dice: no temáis nada de lo que vais a padecer. Y aquí el diablo echará a algunos de vosotros en la cárcel para que seáis probados. Y tendréis tribulación por 10 días. Sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de la vida. Nuestro Señor Jesucristo está dando este mensaje a las iglesias. Concretamente, este mensaje es para la iglesia de Esmirna. Aquí nuestro Señor Jesucristo está hablando a una iglesia. Pero ya hemos visto con anterioridad que una iglesia es considerada como un grupo de personas con una misma identidad o características que los van a unir. Una comunidad es un conjunto de personas con ciertas características, rasgos, conductas, educación, tradiciones. Eso es lo que va a hacer una comunidad. Mismo lenguaje, forma de vestir, forma de pensar, más o menos igual. Así también va a ser una iglesia. Una iglesia va a ser un conjunto de personas que tienen más o menos el mismo comportamiento, hablan el mismo idioma, conocen las mismas cosas, tienen las mismas costumbres. Por eso es que nuestro Señor Jesucristo agrupa a las iglesias en sus diferentes características, lo que los va a caracterizar. Esas características que se pueden encontrar en diferentes personas, en varias partes del mundo y a través de la historia, pero que van a presentar esas mismas características, esas mismas conductas, formas de pensar, de actuar. Entonces, nuestro Señor Jesucristo está hablando a ese tipo de personas que van a conformar a una iglesia. Entonces, la iglesia de Esmirna se va a caracterizar por lo que nuestro Señor Jesucristo está destacando. Yo conozco tus obras, tu tribulación, tu pobreza, sin embargo, tú eres rico, y también conozco a aquellos que dicen ser judíos, pero que no lo son, sino que son sinagoga de Satanás. Estas son las características de la iglesia de Esmirna, que nuestro Señor Jesucristo las está separando en dos tipos de personas que son radicalmente opuestas. Y nos dice: conozco tus obras, conozco todo lo que haces, todo lo que piensas, todo lo que tú has desarrollado. Yo te conozco en la profundidad. Te conozco desde que naciste y conozco hasta que mueres. Yo te conozco, tus obras, tu tribulación, tus problemas, todo lo que tú estás pasando, padeciendo, no me es desconocido. De esta misma forma también conozco tu pobreza, tu humildad, tu sencillez. Conozco a los humildes que hay en ti, a aquellos que verdaderamente son sinceros, que tienen un corazón contrito y humillado, un corazón arrepentido, un corazón que se duele de las aflicciones de los demás, que no es un corazón endurecido. Conozco todo ello de ti. Pero también conozco a aquellos que tienen un corazón endurecido. Conozco a aquellos que dicen ser judíos, pero que no lo son, sino que son esa sinagoga de Satanás. Entonces aquí nos está hablando de dos tipos de personas que conforman ese mismo grupo. Nos está hablando que en Esmirna hay arrepentidos y no arrepentidos. Eso es lo que ahí está destacando nuestro Señor Jesucristo, y Él no puede ser engañado. Él se sitúa como aquel que conoce todas las obras, conoce todos los hechos. Él no necesita que le demuestren
nada y que Jesucristo no puede ser engañado. Aquí nuestro Señor Jesucristo se sitúa como el Padre de la gloria en el tiempo de Job, en donde Dios conocía la obra de Job, conocía la trayectoria de Job y conocía la verdadera fe, la firmeza de Job, conocía toda la obra de este varón llamado Job, en donde Satanás estaba ahí para hacer contienda, para hacer que Job se desviara del camino, se desviara de esas buenas obras, se desviara de esa vida que Dios estaba dando testimonio como una vida buena, como un siervo, como un varón del cual no había nadie más sobre la faz de la tierra en ese tiempo. Así también está hablando nuestro Señor Jesucristo de Esmirna. Había gente que verdaderamente era gente que se había arrepentido, que tenía esa firmeza en la fe y que estaba creciendo y que no hacía las cosas por hipocresía, que no hacía las cosas por simple vanidad, sino que tenía esa convicción de la fe en Jesucristo, tenía ese arrepentimiento y lo mostraba en sus hechos, lo mostraba en sus obras. Sin embargo, ahí en Esmirna había otros que cuestionaban, que criticaban la conducta de estos buenos cristianos, de estos que habían sido transformados, lavados, limpiados por la sangre de nuestro Señor Jesucristo, que habían aceptado la verdad y estaban siendo conducidos por el Espíritu Santo. Había ciertas personas infiltradas en esa iglesia que los cuestionaban, que los señalaban. Nuestro Señor Jesucristo nos está hablando que siempre va a haber alguien que esté en contra de nosotros. Mientras estemos en esta tierra, mientras estemos en esta naturaleza de este mundo, los que hemos creído, los que hemos aceptado a nuestro Señor Jesucristo, los que tenemos esa fe, esa esperanza en nuestro Señor Jesucristo, vamos a tener esa contienda, vamos a tener siempre a alguien que intente frenar nuestro crecimiento, que intente frenar el testimonio, intente frenar nuestra transformación espiritual, nuestro crecimiento espiritual, la madurez espiritual. Así como nuestro Señor Jesucristo tuvo esa oposición, así como Él vivió y padeció todo esto, no le es desconocido ninguna circunstancia que nosotros pasemos, porque Él nos dice en la Escritura, en Isaías 53, que Él es varón de dolores. Él padeció, Él sufrió, Él fue encarcelado y fue juzgado y fue también crucificado y murió. No le es desconocido ninguno de nuestros padecimientos, no le es desconocido ninguno de los sufrimientos. Y así como Él pasó por esta necesidad, por esta adversidad, así también la iglesia verdadera debe de pasar por esa adversidad, debe de pasar por ese mismo camino. Recordemos que nuestro Señor Jesucristo es el camino, la verdad y la vida. Y el camino inevitablemente lleva por esa contienda, por aquellos que se oponen. Cuando nosotros nos arrepentimos, primero llevábamos un camino diferente. Y entonces todos íbamos por ese camino. Por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Todos íbamos por un mismo camino. Pero en el momento en el que hay un arrepentimiento, entonces es dar la vuelta y caminar en sentido contrario. ¿Y qué es lo que sucede?
muchos vienen caminando en ese camino de pecado, no arrepentido, en ese camino de incredulidad, de falta de fe, donde desprecian la palabra, donde se oponen a todo lo que corresponde y significa Dios y todo el actuar de Dios, siguen caminando. En ese camino nosotros veníamos, pero en el momento de arrepentirnos, entonces aceptamos la palabra de Dios. Entonces comenzamos a caminar conforme a la voluntad de Dios y le buscamos y queremos acercarnos a su presencia. Entonces damos la vuelta, pero los demás siguen en su mismo camino del error. Entonces tenemos que chocar. Entonces tenemos que cruzar por ese mismo camino, donde unos vienen en sentido opuesto al que ahora caminamos en la fe, en la verdad. Jesucristo está hablando a todos aquellos que hemos creído verdaderamente, que las cosas no van a ser fáciles, que vamos a padecer, que vamos a ser señalados, vamos a ser criticados. Muchos se van a oponer a lo que hagamos. Nos habla en la Escritura que en la familia va a haber contienda, va a haber esa división. Nos habla también que va a haber malos pastores, va a haber malos consiervos, oponiéndose al caminar recto, oponiéndose a ese camino de la vida, así como se opusieron a nuestro Señor Jesucristo. A estos que se oponen les llama la sinagoga de Satanás. Y nuestro Señor Jesucristo habla de esta sinagoga de Satanás con otro nombre. Él les llama generación de víboras. Esa generación de víboras que dice, ¿quién les enseñó a huir de la ira venidera? ¿Quién les enseñó a huir del castigo eterno del infierno? Esa sinagoga de Satanás son a los que le llama, vosotros sois de vuestro padre el diablo, porque él ha sido homicida desde el principio. Él ha sido engañador. No hay nada de verdad en él. Él es un hipócrita. Y esta es la sinagoga de Satanás. Porque los fariseos, los saduceos, aquellos que se oponían a la voluntad de Dios, aquellos que se oponían al caminar de Jesucristo, se estaban oponiendo a la verdad. Ellos decían tener la verdad y se oponía a la verdad que nuestro Señor Jesucristo nos mostró. Entonces, hay una sola verdad y esa es la verdad de nuestro Señor Jesucristo, la que Él nos vino a revelar, la que Él nos vino a dar, a abrir los ojos, a mostrarnos en esa luz espiritual, a guiarnos por el buen camino. Pero la oposición de los saduceos, la oposición de los fariseos, intentaba descarrilar el camino, la obra de nuestro Señor Jesucristo. Esa oposición intentaba frenar, intentaba que ya no hubiera ningún avance. Y entonces nuestro Señor Jesucristo no llegara a esa meta, a ese objetivo por el cual vino a este mundo, que es morir en la cruz del Calvario. De la misma forma, la sinagoga de Satanás se opone a nuestro crecimiento, a nuestro desarrollo, se opone a ese avance, se opone a que nosotros lleguemos a esa relación perfecta con nuestro Padre de la gloria, se opone a que nuestra vida sea regenerada y cambiada y se pueda manifestar el verdadero testimonio del nacimiento espiritual, se oponen a que seamos una nueva criatura, se oponen a todo lo que es la voluntad de Dios. Pero es necesario porque debemos de ser probados. Nuestra fe debe de ser probada. Nuestra fe, nuestras obras, todo debe de ser probado. Por eso dice, echarán a algunos en la cárcel para ser probados. Y pasarán una tribulación por 10 días. Nos está hablando de que esta tribulación que pasaremos por aquellos que se oponen
a la voluntad de Dios, que se oponen al amor de Dios, que se oponen a la fe, es pasajera. Nos está hablando que no hay prisión que nos pueda detener. Nos está hablando que no hay tribulación que no podamos superar. Dios no da ninguna carga que no podamos soportar, que no podamos sobrellevar. Porque Él está con nosotros. Él nos conoce, Él conoce nuestras obras, pero Él también participa dándonos esa fortaleza, dándonos esa guía, dándonos la sabiduría. Él está en nosotros sosteniéndonos, Él está con nosotros intercediendo por nosotros. Él está con nosotros a través de su Santo Espíritu que nos da claridad, que nos da entendimiento. Por eso es que nos dice que no debemos de claudicar, que debemos de perseverar, que esta tribulación no va a ser para siempre. Esta tribulación es pequeña, es leve. Nos está diciendo que no debemos de tenerle ese miedo, no debemos de preocuparnos por aquellos que matan el cuerpo, pero que el alma no pueden matar, sino que debemos de preocuparnos, debemos de tener ese cuidado de aquel que sí puede destruir el alma y el cuerpo en el infierno. Entonces nos está diciendo que este mensaje es para la iglesia, que Él conoce a todos en la iglesia, conoce a los verdaderos creyentes, a los verdaderos cristianos, y conoce a aquellos que no llegan a ser ni cristianos y que no llegan ni siquiera a tener las cualidades o características de los judíos. O sea, que no pueden ser salvos de ninguna forma, que no han tenido ni ese arrepentimiento, pero que conoce a aquellos que sí han tenido ese corazón arrepentido. Y entonces habla a estos en ese consuelo. Habla a estos que sí se han arrepentido, que son verdaderos cristianos y que con su testimonio están dando esas evidencias de esa transformación y de esa salvación. Él está animando a seguir adelante. Él está animando a proseguir hacia adelante hasta alcanzar la corona de la vida, hasta alcanzar esa meta de la plena salvación. Entonces nos está animando, nos está hablando a nosotros, no solamente a la Esmirna histórica, sino a aquellos que tienen las mismas características de estos de los que está hablando, de aquellos que tienen ese testimonio de humildad, de aquellos que padecen y tienen la esperanza de la salvación de lo alto, aquellos que están pasando por la tribulación, pero que su fe no decae, no mengua. Él está hablando y dando esperanza y dando palabra de aliento, dando ese confort y seguir adelante, apoyando, no dejándonos solos. Dice: yo conozco tus obras, yo conozco tus hechos, pero yo te ayudo, yo te animo. Son palabras de vida, son palabras que vivifican. Las palabras a Esmirna son palabras de vida que necesitamos creer y donde nos anima a avanzar, a no claudicar, a no abandonar, a no sucumbir contra los embates del enemigo que se oponen a nuestro desarrollo, que se oponen a nuestro caminar, que se oponen a nuestra fe. Dios les bendiga.